La palabra del Señor dice en Efesios 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este es uno de los textos más conocidos de la Biblia porque tiene que ver con bendiciones. Y es que ¿a quién no le gustan las bendiciones? A todos nos gustan las bendiciones. Pero el texto hace énfasis en bendiciones espirituales que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo su Hijo. He escuchado a muchas personas decir: hey, necesito amor, necesito paz en mi vida, necesito paciencia, pero en realidad a quien necesitamos es a Jesús, porque la palabra dice: separados de Él nada podemos hacer, pero también es verdad que separados de Él nada tenemos. Las bendiciones materiales son buenas, pero debemos tener en cuenta lo siguiente: son temporales y además tienen la tendencia de desviarnos del propósito de Dios. Usted se preguntará entonces, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? Y yo quiero compartir algunas bendiciones que encontramos en el primer capítulo de Efesios. Y el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estuviéramos delante de Él santos y sin mancha. Y la primera bendición que encontramos aquí es que Dios nos escogió en Él. Eso de escoger es algo muy especial y me hizo recordar lo siguiente. En los años de mi adolescencia hice parte de un equipo de fútbol y en cierto momento nos estábamos preparando para un viaje a otra ciudad y el técnico empezó a escoger a aquellos que iban a viajar a esa ciudad y participar de ese torneo. En cada entrenamiento llamaba a una persona, luego llamaba a otra. Y yo vi que ya el equipo, ya se estaba completando el equipo y yo no hacía parte, yo no estaba incluido en los que él había elegido. Hasta que en un partido amistoso me llamó a mí y me dijo: Alejo, quedaste elegido para viajar al torneo. Eso generó en mí una satisfacción, un gozo profundo en mi alma y me llevó a pensar lo siguiente: si eso generó alegría en mí, ¿cuánto más debe generar alegría el hecho de que Dios nos haya escogido para estar delante de Él? Así que ser elegidos por Dios entre la multitud, entre millares y millares de personas, es una gran bendición. La segunda bendición que vemos en Él es que fuimos aceptos en el amado. Y lo que debemos mirar aquí es que Él nos escogió en Él, pero tiene un propósito muy importante y es para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual o por la cual fuimos aceptos en el amado. Usted y yo fuimos llamados para alabar la gracia de Dios, por medio de la cual fuimos aceptos. Esa palabra aceptos viene del griego carito, que significa muy favorecidos. Y fue la misma palabra que el ángel usó cuando llamó a María y le dijo: eres muy favorecida. Así que por medio de la gracia de Dios fuimos muy favorecidos. Usted y yo fuimos y somos muy favorecidos por Dios. Su gracia nos ha favorecido. ¿Y de qué nos ha favorecido? Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. En otras palabras, esta es una de las bendiciones que no podemos menospreciar. La tercera bendición espiritual la encontramos en el versículo 7 que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí vemos dos cosas. Número 1, tenemos redención por su sangre, y número 2, perdón de pecados. Y redención significa que Él nos libertó, y nos libertó por medio del derramamiento de su sangre. Era necesario que Jesús viniera como hombre y muriera en una cruz y derramara su sangre para nosotros ser libres de la cautividad, libres del pecado en el cual nosotros estábamos presos. Y es que en realidad era necesario esto, porque no va a haber perdón si no hay redención. Luego de ser liberados, nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados. La otra bendición espiritual la vemos en el versículo 9 que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y para entender este texto tenemos que trasladarnos al versículo 13, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación. Y es que Él nos reveló su verdad y nos reveló el evangelio por el cual nosotros fuimos salvos. Algo que debemos tener claro, y es que la verdad de Dios es absoluta. Dice la palabra en 1 Timoteo 3:16, porque toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es por medio de su palabra que conocemos el carácter divino de Dios y de esa manera ser transformados según su naturaleza divina. Pero algo más que Él nos reveló fue el evangelio de la salvación. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio llegó a nuestras vidas como una revelación, y esa es una de las más grandes bendiciones espirituales que hemos recibido en nuestras vidas. Así que usted y yo recibimos revelación divina de parte de Dios por medio de Cristo. Otra bendición espiritual la encontramos en el versículo 11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Usted y yo tenemos herencia en Él. Pero ¿quiénes van a recibir esa herencia? Los hijos son los que reciben la herencia. Podemos echar un vistazo al versículo 5, donde dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Y es que todos aquellos que fuimos adoptados por Dios vamos a recibir una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? El cielo, la disposición del cielo para nosotros. Eso es una gran bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y la última bendición que encontramos en Efesios la vamos a ver en el versículo 13, donde dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo fuimos sellados por Dios con su Espíritu. Y eso de ser sellados significa que Él nos identifica por medio de su Espíritu, que fuimos apartados para Él identificarnos. Dios nos selló con su Espíritu de modo tal que Él ya nos conoce y dice: le pertenecemos a Él, somos de su pertenencia. Y además dice, Él concluye en el versículo 14 diciendo: nos selló con su Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y esa palabra arras significa que su Espíritu Santo es la garantía de que Él va a cumplir la promesa. Él va a cumplir todo aquello que prometió. He visto muchas personas llenas de ansiedad por poner su mirada en las cosas materiales y quitan el enfoque de estas bendiciones espirituales que hemos recibido por medio de Cristo. Dios nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nunca vamos a hacer algo por Dios o para Dios si no entendemos qué ha hecho Dios por nosotros. Dios les bendiga.